esta parte, a propósito del libro, queremos advertir que se acerca el día en que Leonte Brea publicará uno de los libros más polémicos que se han escrito en los últimos años aquí. Se trata de El Político, de Leonte Brea. Un tratado filosófico. No, muy objetivo. Ya yo vi unos No, manuscritos que me llamaron mucho la atención y que creo que va a traer muchísimas polémicas. El Político, del político y politólogo Leonte Brea. Bien, a propósito del Día de la Marina, que es en el día de hoy, 146 aniversario, queremos decir que ese cuerpo armado se encuentra en una encrucijada. Es la unidad de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas más pequeña. Sin embargo, por la importancia del área que cubre, que es el área marítima, es la policía del mar. Se ha visto envuelto en muchísimos escándalos, al grado tal de que la mayoría de los oficiales que se han visto señalados como cómplices en narcotráfico y tráfico de seres humanos a través de viales ilegales son miembros de la Marina. Se han hecho esfuerzos que no se pueden negar, tanto de parte del gobierno aliado de Estados Unidos, que ha pasado mucha información a los presidentes dominicanos acerca de actividades de esos oficiales de la Marina para poder sanear ese cuerpo, como por parte de algunos gobiernos, como es el actual gobierno y el actual ministro, que es marino, el actual ministro de las Fuerzas Armadas. Pero parece que aquel esfuerzo que se hizo en la etapa de la Jara Solá se está perdiendo un poquito, porque cuando ya se tenía como un hecho de que la Marina estaba en camino de rescate, el tema del accidente aéreo que ocurrió el día de los ejercicios acrobáticos que se hicieron en el malecón, pues habló mal de la Marina. ¿Qué pasó ahí? Ustedes recuerdan que desde tiempos inmemoriales, cuando hay un desfile militar, la participación de la Marina y de la aviación se reduce a la aviación volar sobre el Mar Caribe frente a la tribuna presidencial, y la Marina parquea sus barcos en el litoral sur. No es una exhibición fortuita. Generalmente la Marina parquea sus barcos para exhibir sus fragatas y sus diferentes tipos de naves, y también poder rescatar cualquier piloto, que hay historia ya dominicana de que en más de una ocasión han ocurrido accidentes en esas exhibiciones, no es la primera vez. Y entonces proceden a rescatar a los pilotos que pueden caer ahí. Sin embargo, esta vez pasó algo inaudito y que da cuenta de que parece que la Marina no está en sus mejores días. ¿Sabía usted que en el barco que vimos, que estaba cerca donde cayó el avión accidentado, no estaba ningún buzo en el barco? Tuvieron que traer los buzos de otra parte. Lo que significa que parece que ni siquiera estamos haciendo previsión de situaciones. No sabemos si debemos felicitar a la Marina o pedir que todo eso que ha prometido el ministro de las Fuerzas Armadas, ojalá que, como él dijo el sábado, parece que el 4%
ha dejado muy maltrecho los demás presupuestos de las demás dependencias del Estado. Y dijo que se le ha bajado 90 millones de pesos al presupuesto de las Fuerzas Armadas. No sé si 90 o 90.000, pero yo creo que ya es hora de pensar que no es posible que se haga un plan de seguridad ciudadana sin la cooperación de las Fuerzas Armadas en todas sus ramas. Pero también hay que tener en cuenta que la palabra es recursos. La palabra es recursos y no se trata de que a los que van a patrullar de la policía le van a subir el sueldo, sino que ya uno está cansado de que estén anunciándole a uno operativos de narcotráfico y por otro lado anunciándole que en todos los operativos están siendo implicados militares activos. Aquí hubo recientemente un caso en que más de 30 oficiales estaban, parecía un operativo militar de drogas, no antidrogas, no, de drogas. Eso no tenía precedente en ninguna parte del mundo. Parecía un operativo militar de drogas. Yo creo que tanto al ministro de las Fuerzas Armadas como a los diferentes jefes militares se debe de poner, más que el discurso, un poquito más de atención para ver qué se va a hacer, porque la economía está retrasando los planes de la lucha contra la delincuencia. El rescate de las Fuerzas Armadas y de la Marina, que han tenido prácticamente un retroceso. Eso es algo que no tiene ninguna duda. Y sobre todo ahora que tenemos una ventaja. Señores, ustedes han notado que Danilo Medina se ha convertido por su condición de que no se va a reelegir y que está haciendo lo que tiene que hacer en el presidente de todos los dominicanos. El presidente Medina recibe con más facilidad a la oposición que al gobierno. De manera que hay que reconocerle que él tiene ahora mismo una coyuntura magnífica para poder ir resolviendo los problemas, porque tiene la comprensión de todo el mundo. Los maestros quieren un 100%, los médicos quieren un 100%. El PRD va a besarle la mano todos los grupos a Danilo Medina. Hasta la empresa privada. No había antecedentes. Usted sabe lo que es que la Cervecería Nacional Dominicana va a ver al presidente y se le queja de que sus ventas han bajado un 20%, cosa que deberíamos celebrar, el hecho de que la cerveza haya bajado, porque es alcohol. Sin embargo, hasta ellos van en búsqueda de ayuda presidencial. Yo creo que el presidente tiene que aprovechar esa popularidad y que por primera vez un presidente es el presidente de todos. Reconoce, a pesar de que Hipólito salió del palacio y cogió pa' Bonao y acabó con el gobierno allá, en una posición muy típica de Hipólito. Se le está acabando la luna de miel a este gobierno ya, pero él acababa de ir a felicitar al gobierno por su gestión. Igual que nos enteramos de que quiere cambiar de médico ahora. Ya no quiere que su médico sea un urólogo, sino una ginecóloga. Sospechoso eso. Es que él tiene cosas que le lucen, Eso le luce. A él todo le luce, Ah, todo le luce. está bien. Él quiere que una doctora lo atienda ahora. Bueno, los choferes también quieren las rutas de alimentadoras. Imagínense usted.
Pero con esa ruta alimentadora hay que darle el presupuesto de la ruta alimentadora. No es sencillamente que la queremos. Así es que... Es que hay unas guaguas ahí, ya, Sí. en el país, Ah, que hay que echarle mano. que hay que repartir. Ah, que van a alimentar a la alimentadora. Está bien. Señores, queremos decir que esta semana pasada nosotros denunciamos que el Banco de Reserva le había prestado al grupo Capcana, a una compañía que se llama Farallones Trump. Eso es, para los que no están enterados, que Capcana es uno de los proyectos más bellos que se han diseñado aquí en el país. Ese proyecto era en tierra de Central Romana, que ese grupo se lo compró al Central Romana en 30 millones de dólares con financiamiento del Banco Intercontinental. Le fue tan bien en sus ventas, porque se vendió fuera, que pagaron esa deuda inmediatamente. Posteriormente comenzaron a desarrollar diferentes proyectos, el proyecto urbanístico, el proyecto de la Marina, el proyecto del campo de golf y el proyecto del Farallón. El Farallón era la tierra más áridas porque no tenían playas. Entonces se buscaron a Donald Trump con mucha inteligencia y lo asociaron, usaron el nombre de Donald Trump. Hoy esas tierras, al no venderse, después que se vendió el primer día, casi 200 millones, después se paró un poco el proyecto y no le pudieron cumplir a Donald Trump el royalty, tenían que pagarle por su nombre. Entonces cogieron el proyecto y se lo vendieron al Banco de Reserva de una forma muy inteligente. Lo pusieron de garantía y luego no pagaron la deuda. Vicente Bengoa, cuando llega, que exige que le paguen su dinero al Banco de Reserva, se ve en la obligación de ejecutar ese proyecto, que fue autorizado, y quien hizo la operación fue el consejo anterior y el administrador con el gobierno anterior, porque 1,000 y pico de millones de pesos no se prestan sin decírselo al presidente. El responsable es quienes autorizaron eso. 3, Leonel Fernández, Daniel Toribio y el consejo directivo del banco de la época. Lo hicieron de una forma inteligente y ahora el Banco de Reserva es el feliz propietario del Farallón Trump. Que es un farallón. Es un farallón. Sí, un farallón de verdad. Sí, cerca de la casa de... Eso no es un invento, eso está publicado en una publicación oficial del gobierno, donde ellos, del Banco de Reserva, donde ellos ponen en venta el mencionado farallón. Y queremos exculpar tanto al gobierno actual como a Vicente Bengoa, que cuando llegó a la administración ya esa operación estaba aprobada y el préstamo hecho. Pero al no cumplir, él se vio obligado a ejecutar. Todavía faltan algunas propiedades que no se han ejecutado. Eso fue una de las más grandes estafas que se han hecho al Banco de Reservas en su historia. Y usted puede estar seguro que no va a haber ningún castigo. Porque aquí nos ocupamos de pendejadas. De pendejadas sí va a ocupar miles y millones de palabras en los medios de todo tipo. Ustedes van a ver el ejemplo, por ejemplo, de la cantidad de papel, tinta y medios electrónicos que se va a hablar del pupitre, pero de lo poco que se va a hablar de la multiplicación de la droga, cuando todos los días dicen que se ha eliminado, se está multiplicando como peces y panes. Igualmente la implicación de militares, así como el desfalco
del Banco de Reservas de la República Dominicana. De eso no se va a hablar, porque para eso tenemos medios de comunicación. Vamos a decirle a Impuestos Internos que está dispuesto a entrarle a los prestamistas, que antes de entrarle a los prestamistas, que aquí hay muchísimos abogados que están pidiendo que sus honorarios se los paguen en el exterior. De esas empresas grandes que hay aquí, de esas empresas que han logrado que le aprueben proyectos en el Congreso, que por cierto Paliza pegó el grito ayer, dijo que le da vergüenza ser miembro de ese cuerpo legislativo, que no lee los proyectos, y no solamente eso, sino que hay otros proyectos que tampoco han leído, y le han caído arriba. Es que le han quitado la facultad de derecho. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Bien, decíamos que Impuestos Internos debería de entrarle, por ejemplo, a muchos abogados que están cobrando sus honorarios fuera y dejar tranquilo un operativo que están iniciando buscando la gente de economía informal, es decir, los prestamistas. Los prestamistas son el oxígeno de mucha gente que no califica para nada y que desgraciadamente no se le pueden calcular sus porcentajes, las tasas de préstamo, pero son las únicas escapes que tienen los que no califican en los bancos. De manera que Impuestos Internos que lleve suave a esa gente. Por otra parte, tenemos la situación de Venezuela. En el día de ayer, el gobierno de Venezuela fue confirmado por 6 años más en el cargo, pero tiene que señalarse lo siguiente: es la votación más estrecha que ha tenido unas elecciones en Venezuela. Es la última elección que ha ganado Hugo Chávez, la ganó post-mortem, solo ganó Chávez, a pesar del candidato que quizás no era el mejor candidato. Usted puede ser un buen presidente, pero puede que no sea un buen candidato. Maduro no tenía un buen discurso, por lo que ganó por un 50.60 contra un 49.7. Apenas un 1.5% de diferencia. Eso debe poner a pensar al chavismo que posiblemente, si se coge la tabla de elecciones de los últimos años, ven que la elección más bajita que ha tenido el chavismo. Proceden dos cosas: reflexionar y darle participación a otro grupo que obtuvo prácticamente la mitad de la votación. Lo que cuenta no es la pequeña diferencia, lo que cuenta es que cada candidato obtuvo más de 7 millones de votos, y eso hay que tomarlo en cuenta. Primero, revisarse, y segundo, tomar medidas para saber que posiblemente la historia nos ha enseñado, aquí la tenemos con Peña Gómez, que Hipólito Mejía fue el último triunfo del PRD. Después de Hipólito, en el 2000, el PRD no ha podido tener ningún tipo de triunfo que se pueda notar. De ahí para adelante, PLD... Y completó los votos, Hipólito. Perdóname. Completó los votos, Hipólito, esa vez. La vez que ganó. ¿Usted no se acuerda que hubo que decir? No, sí, está, déjalo así. Dejen eso así. Sí. Entonces, sí, pero que eso le dio muy duro a Hipólito, porque se llegó a pensar que era él, que el líder. Después Hipólito ha tenido 2 o 3 derrotas, y él siempre encuentra un culpable. Cuando no tiene a Tuey, tiene a Miguel,
pero ya el PRD tiene que hacer su mea culpa. En Venezuela, el chavismo tiene que entender que, mire, con el desgaste que va a tener este gobierno en 6 años, sin Chávez, tiene que limitar la ayuda exterior porque Venezuela ya no puede más. Tiene que cobrar a los que le debe. Fue el principal elemento de cobro de campaña, que era el cobro de la deuda. Va a tener que prescindir un poco de los cubanos. No todo, pero va a tener que prescindir, por lo menos los militares. Tiene que tener una política diferente con Estados Unidos. Es decir, ya Venezuela, después de estas elecciones, tiene que repensar su posición. Yo creo que fue el último triunfo de Chávez y depende de la inteligencia de sus líderes. Ya Cabello le llamó la atención y dijo, tenemos que hacer una autocrítica. Lo que quiere decir que también comienza la lucha interna de esa gente. Migración dice que aquí hay solamente 90,000 extranjeros registrados. ¿Usted se imagina que aquí puede haber entre 500,000 y 1,000,000 de... Nosotros vamos a poner un ejemplo. Nosotros caminamos 1 cuadra hoy. Le dimos la vuelta a 1 cuadra. Nosotros contamos 8 personas en ese trayecto. De las 8 personas, habían 7 haitianos que se iban a su construcción temprano para que migración no los persiga. Hasta la paletera de la esquina era haitiana. Entonces nosotros calculamos que si aquí hay entre 500,000 y 1,000,000 de habitantes, y digo así porque dice, ¿y qué cifras son esas? Yo no sé, porque si me dicen que nada más hay 90,000 legales de todos los extranjeros, que posiblemente sean todos no haitianos. Usted tiene 1,000,000 de trabajadores pobres, pero 1,000,000 de trabajadores que están haciendo algo, porque el haitiano que está aquí están haciendo, ahora con la sequía en Haití, están aumentando su migración para acá. Están trabajando. Algunos ganan igual que los de aquí. Están consumiendo porque comen todos los días. Se visten, se enferman, se educan, se transportan, beben agua, se bañan, consumen agua, pero no pagan ni impuestos, ni seguridad social, ni ellos ni sus patronos. Esa es una cifra que nosotros se la dejamos ahí, que ustedes la piensen. Por otro lado, la prensa de hoy dice que hay 15,000 productos que se están vendiendo sin registro sanitario. Es bueno que se sepa que el Ministerio de Salud tiene 2 departamentos, el de drogas y farmacia y el de alimentos. Ellos se refieren básicamente a los alimentos, porque drogas y farmacia tiene un protocolo y le da seguimiento a las farmacias en la medida que puede y tenga personal, porque tampoco tiene el personal para hacerlo. Pero en cuanto a alimentos, le quiero decir lo siguiente. Usted que está en su casa, usted me va a creer que un supermercado de aquí, que trae aproximadamente 20 o 25 furgones diarios, Salud Pública va a ir a abrir ese furgón y ver la fecha de vencimiento de una sardina. Va a ver la fecha de vencimiento de una leche. Va a ver si un salami está refrigerado o si un salami tiene registro sanitario. No es verdad, en un furgón vienen
miles de productos diferentes que pueden estar vencidos, que no tienen registro, que nadie controla y que van del furgón a los anaqueles del supermercado. Entonces, no son 15.000, son todos que no tienen control. Todos que no tienen control. Los únicos que tienen control, ¿usted sabe cuáles son? Los que ponen en el periódico. Los que se atreven a poner sus productos en el periódico. Paco Fish seguro tiene la sardina esa registrada. ¿Por qué? Porque por eso la publica. Las otras sardinas que yo le puedo enseñar en el Nacional, 50 sardinas que no son Paco Fish, que ninguna tiene el registro. Y los artículos que son reenvasados aquí, que vienen a granel y son los repacan, sí. Yo tengo un amigo que tiene en el patio de su casa, en el patio, tiene unos tanques de alcaparra y aceituna y unas señoras que lo ponen franquito y le ponen una etiqueta. Aceitunas, alcaparras, avena y chocolate en polvo. Bien, el Papa ayer habló y comenzó su trabajo. Primer mensaje directo a los problemas de la iglesia, a los sacerdotes que hagan lo que predican, Ese es el primer mensaje directo contra los problemas que él recibió. Otro pronunciamiento. Rafael Núñez por primera vez debuta y dice que en el 2000, cuando Hipólito perdió las elecciones de la reelección, fue en el 2004 que la perdió de Leonel, ¿verdad? Sí, en el 2004 tenía una trama para evitar la toma de posesión de Leonel. ¿Por qué eso? Pasaron ya 8 años de lo que él está diciendo. ¿Por qué lo dice ahora? Eso es por la visita de Hipólito a Danilo Medina. Pero que no se preocupe porque ya Hipólito se encargó de dañar la visita y en Bonao dijo que el gobierno se le acabó su luna de miel y que este país se está cayendo a pedazos. Entonces ya él no tiene que decir eso porque el mismo Hipólito se encarga de echarle una pasta grande de jabón al sancocho. Otra cosa, Franklin Almeida dice que la sociedad civil está socavando al PLD y que las declaraciones de Felucho son bulto. Eso es defendiendo su partido porque realmente él sabe que si Danilo es el presidente de todos, no puede inclinarse demasiado por su propio partido. Parece que Franklin también podría estar o defendiendo a Leonel o aspirando también. Parece ser que el presidente de la República le llevaron los argumentos del pupitre. Señores, una vez le preguntaron a un lingüista sobre las definiciones. Y le dijeron, ¿qué es una definición? Dice, teóricamente una definición es una descripción de algo en la que alguien que no conoce esa cosa, ese objeto o esa situación, cuando se presenta, la puede identificar. Dice, pero yo no entiendo eso que tú dices. Te voy a poner un ejemplo, 2 ejemplos. Si aterriza un marciano y él dice, ¿qué es una mesa? Y alguien le dice, es un objeto de 4 patas. Entonces el otro dice, sí, pero el problema es, el marciano dice, es que hay muchas cosas que tienen 4 patas aquí. Bueno, es una cosa de 4 patas que tiene una parte arriba. Ah, ya son menos, pero todavía hay muchas cosas de 4 patas que tiene cosas arriba.
Pero háblame de otra cosa. ¿Qué es un clarinete? Que yo oí en la radio, de que un clarinete. Un clarinete es un instrumento musical. Bueno, pero un instrumento musical hay muchísimo. Ah, es de caña. Sí, pero de caña hay muchísimo. Ah, tiene llave, tiene tecla, tiene llave, ¿qué se llama? Dice, es que hay mucho de llave. Definir es difícil. ¿Qué es un pupitre? ¿Qué es un pupitre que vale? Un pupitre es una cosa que tiene una tabla para escribir, una silla para sentarse y otra para poner debajo los libros. Señores, un pupitre es algo que nosotros estamos usando desde antes de nosotros nacer. Entonces, y se cometieron el error de concursar el pupitre dominicano. Hay una docena de argumentos que se pueden usar en favor o en contra del pupitre. Que tiene el espaldar plástico. Bueno, ¿y qué? Que ese es un molde para un tamaño de muchachos, que hay que hacer 3 tamaños. Se hacen 3 tamaños, que son 3 moldes, que en esa forma solamente se puede entrar de frente, no se puede entrar de lado, que se puede entrar por los 2 lados, que la tabla es muy grande, que el pupitre ocupa mucho lugar, mucho más que los otros. Señor, el gobierno lo resolvió, que van a revisar el bendito pupitre. Porque es que con el pupitre es un asiento, un espaldar, un espacio para poner los libros y otro para escribir. No se puede inventar mucho con un pupitre. Es decir, no vamos a hacer del pupitre un problema nacional donde tenemos tantos problemas que resolver. El pupitre. Ayer el Listín tuvo un incendio en su almacén de papel. Eso es posible. No es nada del otro mundo. Igual que en este mismo mes estuvo, en los últimos 30 días, hubo un incendio en el Departamento de Informática del Caribe. Yo quiero decir, el que haya un incendio en un diario no es nada raro, pero el que haya 2 incendios en un mes debe de investigarse. Sencillamente se debe de investigar. Uno en producción y otro en almacén. Que se investigue. Y los incendios generalmente no se producen desde afuera. Los incendios se producen desde adentro. Hay otra queja que es, hay una universidad que está repleta de estudiantes y están protestando por su paso por la avenida. Yo creo que el crecimiento de nuestras universidades nos pone a hacer 2 proposiciones. Ustedes saben que el Estado le da a la universidad autónoma todo el presupuesto que ellos consumen. También es cierto que hay universidades que reciben subsidio y otras no. Hay universidades que reciben ayuda del Estado y otras no lo reciben. Las universidades que reciben ayuda no le devuelven en becas al Estado lo que reciben. Sin embargo, la universidad que está en la avenida George Washington ha crecido tanto, tiene una demanda tan grande de estudiantes que se ha convertido en volumen en la segunda o tercera universidad más grande del país en cuanto a cantidad de estudiantes. Yo creo que el Estado puede darle una ayuda en vez de un puente peatonal, porque ese puente peatonal es sencillamente para que los estudiantes puedan parquear en la George Washington. Problema que se va a aumentar cada día. Un puente peatonal no lo va a resolver. Yo creo que la solución es que el Estado ayude a los dueños de la Universidad del Caribe a adquirir los terrenos del ex colegio Maharishi, que está en venta, y que ahí es tan grande que ahí puede la universidad expandirse y hacer sus parqueos
y tiene sus aulas construidas, y lo que hay que hacer es vender esta propiedad y comprar aquella que puede resolver el problema de crecimiento de una de las universidades de mayor demanda, si no la de mayor demanda aquí en el país, por los costos de educación que ellos ofrecen. Maharishi para Unicaribe. La otra propuesta es la de la policía. La policía donde está es un disparate. Yo creo que el gobierno puede llamar a los propietarios de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y pedirle que le construyan un cuartel de la policía moderno, ágil y amplio en otro lugar, y que UNIBE utilice esa cuadra de la policía en esa universidad que está en expansión y que es quizás una de las universidades con mayor prestigio aquí. Yo creo que esas dos ideas están planteadas. No le van a hacer caso porque ahí no hay negocio, pero como este es el gobierno de todos los dominicanos, a lo mejor el presidente se entusiasma y delega a alguien que no se vaya a beneficiar y negocie con esas dos universidades dos soluciones definitivas, porque un puentecito no le va a resolver el problema, y en el caso de la policía eso es un caos que hay ahí que no se acaba de resolver. Vamos pues, bien señores, antes de pasar a conversar con nuestro invitado, que es a propósito de hacia dónde debe la República Dominicana que dirigir sus esfuerzos en cuanto a deuda externa y la situación de Venezuela, vamos a aclarar tres conceptos que emitimos en la primera parte de estos comentarios. Primero, el comentario que hizo Rafael Núñez con respecto a Hipólito Mejía no se refería al 2004, se refería a este periodo en que ganó Danilo Medina. Con más razón, la aclaración de Rafaelito Núñez es que Hipólito pensaba conspirar contra ese triunfo, como recordándole al gobierno: no te congracies mucho con él porque él conspiró contra ti. Esa es la lectura que yo particularmente le doy. Y vuelvo y le repito, que no se preocupe mucho Rafael, porque el propio Hipólito no esperó ni una semana para desmontar algo que había producido, que era un acercamiento con el gobierno de todos. Por otra parte, le decimos a Impuestos Internos que le advertimos sobre el tratamiento que le debe dar a algunos sectores de la economía informal y no acogotarlos como lo está haciendo y lo va a hacer, según informes tenemos, de que le decimos que busquen el dinero en profesionales que están acumulando riquezas y que no están pagando impuestos. Gente que están pagando, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, esta semana Euclides Gutiérrez le entregó un cheque de 14 millones a una aseguradora extranjera, una reaseguradora que había dado por perdido ese dinero. Nosotros le decimos que revisen esas operaciones, que no es verdad que de 14 millones que le dio, no se hubiera quedado el gobierno con alguito, que lo revise esa aseguradora y sus delegados en el país, que lo busquen, que ahí van a encontrar. En el caso de empresas que se han vendido, miren, todo el mundo sabe que el acuerdo con, ¿cómo se llama la antigua telefónica? Jodetel. Verizon. Fue un acuerdo ilegal. Usted no puede
negociar un impuesto y se negoció y 500 millones se llevaron a 150. Eso es revisable y no se le cobra a Claro ni a Slim. Eso quien tiene que pagarlo es Verizon. Eso es una materia pendiente. Lo mismo de Aerodom. ¿En cuánto se vendió Aerodom y cuánto declararon? A Guarocuya, que lo busque, que lo va a encontrar. Sinercon, la concretera que le vendieron a Félix y a Osoria. No son ellos los que tienen que pagarlo. Ellos lo que tienen que decir es con qué compraron eso. ¿Verdad? ¿Cuál fue el número de billetes que se sacó Félix Bautista que pudo comprar una cementera? La Loto Española. ¿El Gordo es que se llama? El Gordo. El Gordo es Peñaguaba. Y sobre los resultados en Venezuela, lo que queríamos decir era que no fue solamente que el señor Maduro quizás no tenía la estatura de Chávez y que era sencillamente un delegado de Chávez que tuvo que basar su campaña sencillamente en el recuerdo de Hugo Chávez, como lo hizo Hipólito en Peña, sino que la tendencia del chavismo está bajando y que la oposición está subiendo. Pero independientemente de Capriles, porque a Capriles se le mandó a perder, porque ellos estaban seguros de que iban a perder. Lo único que no sabían que iban a sacar tantos votos. Las elecciones en el 2006, Chávez sacó 7.300.000 votos, un 62%. Y Rosales, 4.200.000, un 36%. Eso fue en el 2006. En el 2007, el sí y el no dio 49 y 50. Ganó, es la única elección que ha ganado la oposición en Venezuela. En el 2012, Chávez tuvo 8 millones de votos y Capriles 6, 55 contra 44. 2 millones de diferencia. En el 2013, ayer, 7.500.000 contra 7.200.000. Un 1,5%, 50.66 versus 49.07. Esa es la situación. Vamos a hacer una pequeña pausa, un bumper, y regresamos con nuestro invitado.